Hola, bienvenidos a mi canal Kaikei Studio. En este vídeo vamos a tratar un tema de matemáticas financieras. Vamos a hablar en concreto sobre las rentas variables en progresión geométrica. Lo que vamos a hacer en el vídeo pues va a ser ver todas las fórmulas asociadas a estas rentas, intentando memorizar el menor número posible de ellas. Entonces, comenzamos. Lo primero que tenemos que saber es el concepto de renta. Este concepto lo trato en el vídeo sobre rentas constantes. Aún así, pues vamos a repasar un poquito qué es una renta, que está formada por una sucesión de capitales disponibles, que está formada por una serie de capitales disponibles en una sucesión de tiempos. Bien, la renta tiene una serie de elementos que los tenemos aquí y esos elementos los vamos colocando en una línea temporal. Es importante entender el significado de cada uno de los elementos de la renta, así como el significado de esta línea temporal. De que comprendamos esta línea temporal, pues radica el éxito a la hora de realizar ejercicios sobre rentas. Bien, como siempre vamos a tener que calcular o bien el valor actual o bien el valor final. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es una sucesión en progresión geométrica. Bien, aquí tenemos 5 números y podemos deducir qué hacemos para obtener el siguiente número. En este caso lo que hacemos es multiplicar por 2 el término anterior. Bien, pues a una serie de números que tienen esta disposición y que siempre se multiplican o se dividen por el mismo número, le llamamos sucesiones en progresiones geométricas, donde este número que multiplica o que divide para obtener el siguiente se le llama Q igual a la razón. Bien, nos va a ser interesante seguramente para la resolución de algún ejercicio el saber o el conocer esta fórmula, la fórmula de el cálculo del enésimo término. Igual que vimos en las progresiones aritméticas, podemos calcular cualquier término sin tener que saber todos los anteriores. Entonces, la fórmula que tenemos en este caso es a sub n, que es el término que vamos a calcular, pues por ejemplo, el término 20, el término 25, pues sería igual a sub 1, el primer término, 2, por la razón, que en este caso sería 2, y elevada a n menos 1. Es decir, si yo estoy calculando el término 20, pues sería 20 menos 1 igual a 19. Y así no tenemos necesidad de calcular todos los términos hasta llegar a el que necesitamos. Bien, dicho esto, vamos a empezar a calcular los valores actuales y los valores finales de las siguientes rentas. Bien, la renta temporal pospagable e inmediata. Hablamos de rentas en progresión geométrica y los valores actuales y los valores finales que vamos a calcular son por periodos anuales y el interés que utilizamos es el anual, ¿vale? Por lo tanto son rentas anuales. Bien, lo primero que tenemos ahí son las dos fórmulas necesarias, digamos, para poder deducir el resto. Son los valores o es el valor actual de una renta temporal pospagable e inmediata. Lo que pasa es que en las rentas en progresión geométrica tenemos dos casos: cuando la razón es distinto de 1 más i o si la razón es igual a 1 más i. Si tenemos suerte y en el ejercicio se cumple esto, pues la fórmula va a ser muy sencilla. Va a ser el primer término que multiplica a el cociente entre n, que sería el número de términos de la renta, entre 1 más el tipo de interés. Bien, otra cosilla más, para distinguir las rentas en progresión geométrica de las rentas en progresión aritmética, las de progresión aritmética, si os acordáis, llevaban solo 2 puntitos, pues las de progresión geométrica llevan 4. Bien, entonces tendremos este caso más sencillo, de fórmula más sencilla, o si no, cuando la razón es distinto de la suma de 1 más el tipo de interés. En este caso, el valor actual de la renta se va a calcular con esta fórmula.
es el primer término por este cociente, 1 menos la razón elevado a n por 1 más i elevado a menos n entre 1 más i menos q. Bien, es una fórmula pues, bueno, que tenemos que memorizar, pero de entre 16 memorizar 2 y teniendo en cuenta que esta es bastante facilita, pues bueno, tampoco es tan grave. Bien, una vez que tenemos el valor actual, pues lo que vamos a buscar, el valor actual, en este caso como es una renta inmediata, el valor actual va a estar en el origen. Como siempre la renta es postpagable, eso nos indica que en el primer periodo, ¿vale?, el término se va a pagar o cobrar al final de ese periodo, ¿vale? Este sería el segundo término, obviamente es distinto del primero porque por eso estamos en una progresión, en una renta de progresión geométrica. Entonces el segundo periodo, en el segundo periodo pues también el término se cobrará o pagará al final del periodo, por eso se llaman pospagables. Y temporales pues porque hay un final. Bien, entonces, ¿cómo calcularíamos el valor final de esta renta? Pues empezamos a poner los puntitos y el valor final igual que hicimos con las rentas en progresión aritmética. Lo que hacemos es capitalizar el valor actual, con lo cual yo tendría aquí el valor actual de esta renta, sea este caso o sea este caso, y lo que haría sería multiplicarlo por 1 más i elevado a n. De esta manera, ese valor actual que lo tengo aquí, en el origen, lo voy a capitalizar o llevar hacia el futuro hasta el final, con lo cual tengo que multiplicarlo por 1 más el tipo de interés elevado al tiempo en positivo. Bien, con la prepagable hacemos exactamente lo mismo. En la prepagable, ¿qué implica? Pues que el término está al principio de cada periodo, es decir, que yo cobro o pago este término al principio del periodo, no como en este caso, que es al final del periodo. Bien, entonces vamos a calcular el valor actual de una renta en progresión geométrica temporal prepagable e inmediata. Pues como es prepagable, añadimos puntitos arriba para distinguirla de la postpagable que no lleva puntos. N términos a un tipo de interés anual, pues va a ser igual que la postpagable, que sería o bien todo esto o bien todo esto, dependiendo del caso. Es decir, vamos a escribir aquí el valor actual de la renta postpagable, y como esta renta es prepagable, pues simplemente le vamos a añadir 1 más i. ¿Cómo calcularíamos el valor final de esta renta? Pues el valor final de esta renta, exactamente igual que en el caso anterior, lo que tenemos que hacer es capitalizar el valor actual, llevarlo hasta el final de la renta. Entonces lo que hago es multiplicar el valor actual por 1 más i elevado a n. Nunca confundir que para convertir una renta en prepagable se multiplica por 1 más i. Para capitalizar una renta lo que hacemos es elevarla a 1 más i o multiplicarla por 1 más i elevado a n. Bien, vamos con las diferidas. En las diferidas, ¿qué hacíamos? Pues el valor actual se desplazaba hacia atrás desde el origen y se desplazaba de periodos. A D le llamamos pues periodo de diferimiento. Pues en este caso pues tendríamos aquí el valor actual en vez de tenerlo en el origen. Bien, ¿cómo escribimos el valor actual de una renta temporal postpagable y diferida que está en progresión geométrica? Pues la escribiríamos así, n periodos y sería igual que la inmediata, pues entonces escribimos la inmediata, pero como es diferida, vamos a multiplicarla por 1 más i
elevado a menos d, porque lo que hacemos es trasladar el valor actual, que en una inmediata estaría aquí en el origen, la llevamos hacia atrás en determinado número de periodos, con lo cual lo que hacemos es actualizar ese valor, llevarlo hacia atrás implica multiplicarlo por 1 más i elevado a ese periodo o número de periodos de diferimiento elevado a menos d. Bien, ¿cómo calcularíamos el valor final? Pues al valor final no le afecta el diferimiento, con lo cual el valor final de una renta diferida temporal pospagable nos va a coincidir con el valor final de una renta inmediata, porque no le afecta este periodo de diferimiento. Nosotros vamos a calcular el valor final en el final de la renta. Bien, pasamos a la renta prepagable. ¿Cómo es una renta prepagable diferida? Pues bien, el primer término empieza aquí en el origen, ¿vale? Al principio del periodo, y lo que hacemos es que el valor actual, igual que en el caso anterior, se desplaza hacia atrás durante lo que llamamos de periodos de diferimiento, que pueden ser 2 años, 3 años, etc. Bien, ¿cómo calculamos entonces el valor actual? Pues el valor actual de la renta diferida temporal prepagable lo calcularíamos, pues obviamente cogemos la renta diferida inmediata, que sería esta, y como es prepagable, ya hemos puesto que es prepagable, y como es diferida, pues le añadiríamos 1 más i elevado a menos d. Bien, al valor final no le afecta el periodo de diferimiento, porque el valor final lo vamos a calcular en el final, con lo cual tendríamos que el valor final de esta renta diferida coincide con el valor final de la renta inmediata. Bien, seguimos. Ahora tendríamos las rentas anticipadas. ¿Qué pasaba en las rentas anticipadas? Que el valor final, que lo tenemos en el final, siendo una renta inmediata, pues lo que hacíamos era desplazarlo h periodos. H era el tiempo de anticipación o de traslado del valor final hasta pues un momento en concreto. Con lo cual el valor actual no lo calculamos, el valor final no lo calculamos aquí, sino que lo calculamos después, a la derecha del final de la renta. Las rentas anticipadas o la anticipación en las rentas no afectan al valor actual, que se va a calcular en el origen, con lo cual un valor actual de una renta en progresión aritmética progresión geométrica y pospagable, n periodos, tipo de interés, pues coincidiría con el valor de la inmediata, el valor actual de la renta en el caso de la inmediata. Sin embargo, el valor final, vamos a poner aquí el valor final de la renta anticipada, sería igual que el valor final de la renta inmediata, pero multiplicándola por 1 más i elevado a h, porque lo que hacemos es, estando aquí el valor final de la renta inmediata, la llevamos hacia el futuro, con lo cual es como si la capitalizáramos durante h periodos. Lo mismo nos va a pasar con las rentas prepagables anticipadas.
el valor final no lo tenemos en el final de la renta, sino que lo tenemos H periodos después. Con lo cual, ¿cómo calculamos el valor actual? Pues no le va a afectar, de la misma manera que pasaba con la pospagable. Entonces, el valor de una renta, el valor actual de una renta temporal prepagable anticipada va a coincidir con el valor de una renta temporal prepagable inmediata. Bien, no pasa eso con el valor final. El valor final de una renta prepagable y anticipada va a ser igual a el valor final de la inmediata, pero la multiplicamos por 1 más i elevado a h, porque lo que hacemos es llevar este valor final, que en teoría estaría aquí, pues lo llevamos al futuro h periodos, con lo cual capitalizamos por 1 más i elevado a esos h periodos. Bien, ya hemos pasado a las más difíciles, ahora nos quedan las rentas perpetuas. Bien, tenemos la renta perpetua, pospagable e inmediata. Como ya sabemos, las rentas perpetuas no tienen final, con lo cual no calculamos el valor final. Tenemos aquí la renta perpetua, pospagable e inmediata, que sí que tenemos que saber esa fórmula. Sería valor actual desde infinito o infinitos términos y a tipo de interés anual, sería igual al primer término, que multiplica la fracción de 1 entre 1 más i menos q. Solo en el caso de que q, la razón, sea menor que 1 más i. Q tiene que ser menor que 1 más i, porque si no lo es, pues no podemos calcularlo, ¿vale? Entonces solo tendríamos este caso. Entonces, calculamos ahora una renta perpetua prepagable. Pues pondríamos el valor actual de una renta perpetua, infinitos términos, tipo de interés anual, sería igual que esta, pero bueno, en vez de escribir eso, puedo escribir que sería lo mismo que la renta pospagable, pero multiplicada por 1 más i, porque es prepagable. Bien, seguimos, tenemos las rentas perpetuas diferidas y ya sabemos que nunca tenemos rentas perpetuas anticipadas, porque como la anticipación afecta al final de la renta y no hay final en las rentas perpetuas, pues tampoco tenemos rentas anticipadas. Bien, las rentas diferidas, lo de siempre, trasladamos el valor actual hacia atrás durante un periodo de diferimiento que le llamamos D. Bien, ¿cómo calculamos una renta diferida? En progresión geométrica, valor actual, infinito y. Bien, pues va a ser igual que la renta perpetua pospagable inmediata, pero como es diferida, le vamos a añadir 1 más i elevado a menos d. Y esta renta perpetua pospagable inmediata la tenemos ya aquí resumida. A1 por 1 entre 1 más i menos q. Sería todo esto. Y multiplicado por 1 más i elevado a menos d, porque lo que hacemos es llevar este valor actual de una renta inmediata, lo llevamos hacia atrás, con lo cual es como si actualizáramos 1 más i elevado a de periodos en negativo. Bien, ¿cómo calcularíamos la prepagable? Pues en progresión geométrica, prepagable 2 puntos arriba, infinitos términos y anual, pues sería lo mismo que una prepagable inmediata, pero le tenemos que añadir 1 más i elevado a menos d. O esto también lo podríamos escribir de la siguiente manera. Me olvido de los puntos. Podría ser la pospagable
inmediata. Como esta es prepagable, le añadimos 1 más i, y como es diferida, le añadimos 1 más i elevado a menos d. De cualquiera de las maneras se puede escribir, ¿vale? O esta o esta. Bien, pues así hemos acabado ya las rentas en progresión geométrica. Es decir, acabamos las rentas, las fórmulas de las rentas anuales. Entonces, hemos visto en varios vídeos las rentas anuales, las constantes, las de progresión aritmética y las de progresión geométrica. Bien, ¿qué tenemos que saber de estas 16 fórmulas? Tenemos que saber las dos fórmulas que tenemos para la renta postpagable inmediata, según los casos, si Q es distinto de 1 más I o si Q es igual a 1 más I, y la fórmula de la renta perpetua postpagable inmediata. Todas las demás las deducimos como siempre. Si es prepagable la renta, le añadimos 1 más I, si es diferida 1 más I elevado a menos D, y si es anticipada 1 más I elevado a h, sabiendo que las diferidas afectan al valor actual y las anticipadas al valor final. Y en este caso, igual que en el caso de las rentas aritméticas, es saber que los valores finales los calculamos siempre capitalizando los valores actuales. Bien, pues nada más, esto ha sido todo sobre las rentas en progresión geométrica. Entonces, si os ha gustado el vídeo, pues le podéis dar a me gusta o podéis suscribiros a mi canal para continuar viendo vídeos que subiré en breve. Y nada más, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.